Seguidamente, el señor presidente empresarial de la Fundación Círculo de Montevideo, don Carlos Slim, expondrá en referencia al valor de la eficacia democrática en el desarrollo. Buenos días. Agradezco también mucho la hospitalidad de la Universidad de Alicante y a su rector. Muchas gracias por ella, por la hospitalidad. Como escucharon, asignaron la tarea de hablar del valor de la eficacia democrática en el desarrollo. Un poco complicado para mí, pero voy a tratar de hacer algunos comentarios al respecto. Y hablando de la eficacia democrática como un observador de lo que pasa en general en los países, o lo que percibo yo que pasa en los países, no solo el nuestro, sino en general en todos los países. Bueno, como señalaba antes el rector, la democracia tiene varias partes. Una de ellas es la parte electoral. En la parte electoral creo que ha sido claro el avance que ha habido, cómo cada vez más miles de millones de personas están en ella. Daba la cifra del 62 en el 2000, seguro ha ido subiendo y subirá en el futuro, conforme los países dejen las actividades agrícolas, rurales y de autoconsumo y se incorporen a la modernidad. Seguirá creciendo esta cifra. Entonces, en la cuestión electoral, pues lo que todos pensamos o reclamamos o quisiéramos es transparencia, competencia, seguir las reglas, tener leyes electorales adecuadas. Hay discusiones si son exclusivamente de los partidos o puede haber candidatos independientes. Yo creo que hay que dejar abierta la competencia entre partidos y candidatos independientes. Ya en el caso de nuestro país hay un gobernador de un estado muy importante que ganó siendo un candidato independiente. También una de las ciudades más importantes de la República la ganó otro candidato independiente. Y creo que hemos, en el mundo y en todos lados, avanzado mucho en este aspecto electoral. Y espero que sigamos avanzando. Habrá que ser más estrictos en algunas cosas, en las prácticas electorales, etcétera, pero en general ha habido un gran avance y creo que todos aplaudimos ese avance. Por otro lado, en lo que se refiere a la división de los poderes, sí da la impresión que hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, en el legislativo de repente parecieran fábricas de leyes y da la impresión que hay exceso de leyes, algunas a veces incompatibles entre ellas, que permite a los buenos abogados y a los buenos abogados pelear y ganar muchos de los juicios cuando hay esta situación. Entonces yo creo que es muy importante en el legislativo que ojalá y depurara las leyes, que no cuando hay un problema se piense que con una ley se resuelve o con un decreto, que los problemas se resuelven mucho más entrando a fondo y atacándolos que solamente a base de reglas y de regulaciones. Creo que también lo mencionó el señor rector hace unos minutos. Me daría la impresión que debería de haber a lo mejor una comisión dentro del legislativo que eliminara muchas de las leyes que son obsoletas, que son incompatibles con otras, o que son incompatibles con la modernidad, con la nueva civilización, o con los reclamos mismos de la sociedad civil. Eso sería muy importante. Pero también puede ser que sea importante, gracias, que sea importante que también, aparte de esa comisión, hubiera otra que escuchara los reclamos de la sociedad civil y fuera incorporando iniciativas, no solo del Ejecutivo o del Legislativo, sino también que tuvieran orígenes diferentes en cuanto a las leyes adecuadas. Y como decía ayer el presidente Sanguinetti, que recibió el doctorado honoris causa de esta universidad,
que dio un gran discurso que les recomiendo ver y escuchar, que las leyes se hacen para que haya mejor y mayor justicia. Buscar que tenga esa dirección. Hemos visto que muchas veces las cárceles están llenas de inocentes, calculan que un 20%, por delitos menores. A muchos se les juzga, aunque sea un delito menor y sin violencia y sean primodelincuentes, se les juzga una vez que están dentro de la cárcel, en lugar de que primero se haga su juicio y después se les haga la penalidad. Hay mucho que hacer desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico en general, pero también desde el punto de vista de justicia es fundamental que esas cárceles repletas de personas, muchas de ellas por penas menores o por razones o por errores o siendo inocentes, permanezcan ahí, donde son verdaderas universidades de la delincuencia y del crimen, y en lugar de resolverse un problema se vuelve más agudo, y además de que muchos de los que están ahí están por pobres, no por delincuentes. Algunos porque no se pueden defender, no tienen cómo defenderse, otros a lo mejor por ignorancia, y otros porque una vez que han sido juzgados se les reclama que den una fianza, una garantía menor, muchas veces son del orden de 500 euros, 300 euros, 800 euros, y no tienen para darlos, entonces quedan ahí toda la vida. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son muy importantes de cambiar en nuestros países. Otra, yo creo que dentro del aspecto jurídico debería de dársele una gran importancia a la conciliación y al arbitraje. O sea, que no lleguen a los tribunales numerosos pleitos y numerosos desencuentros entre personas o entre intereses comerciales, etcétera. Eso podría ayudar mucho, no solo a hacer una justicia más expedita, sino también a que no se saturen los tribunales y no se saturen los juzgados y no se manejen asuntos que pueden resolverse de una manera mucho más sencilla. También en algunos delitos menores, muy menores, probablemente lo ideal sería que fuera con servicio social, como se paguen las penas y no con cárcel. Entonces yo creo que hay ahí una gran amplitud, es muy amplio todo lo que hay que hacer en lo que se refiere al Poder Legislativo y Judicial para hacerlo mucho más eficiente, más justo, y que permita que muchas gentes no se descompongan sus hogares porque el padre de familia se va a la cárcel porque recogió leña en el bosque y está prohibido por la ley forestal, o porque cortó algunas ramas y va a la cárcel, o porque se peleó con un amigo en una riña y los detienen, o por delitos menores que no justifican su encarcelamiento. Como decía, insisto, hablan de un 20% de inocentes, no sé cuál sea la realidad, y vemos las cárceles de Estados Unidos inclusive repletas de consumidores cuando los verdaderos dealers están afuera. Entonces vemos que la cosa está un poco al revés, y creo que sí es exigente, es una necesidad que se componga cuanto antes todos estos asuntos de tipo judicial en todos los países. También me parece que para hacer todavía mejor el funcionamiento de los poderes, estén bien pagados. A mí me sorprende cuando de repente llega alguien a ser gobernador o algún puesto público y dice que se va a bajar 50% el sueldo a todos los directivos o el 25% del sueldo. Al revés, yo creo que debe haber pueblos razonables, tiene que haber salarios, ingresos razonables que permitan al funcionario, al del legislador, dedicarse a su trabajo con tranquilidad, no estar preocupado por estar con problemas de recursos. Luego, y un ejemplo es este país, en España, los sueldos y los ingresos de los ejecutivos y de los mayores ejecutivos son muy, muy reducidos. Yo no entiendo qué razón hay para que eso ocurra, se me hace un verdadero error.
Vemos que los países como Singapur pagan salarios competitivos y muy buenos a los ejecutivos, a los funcionarios públicos. Creo que esa es otra de las cosas que se necesitan para poder tener un funcionamiento efectivo de la democracia, que tengan buenos ingresos, razonablemente buenos, no hablo de exageraciones, razonablemente buenos, muy buenos, que no los distraigan de su actividad fundamental. Entonces, esto me lleva simplemente a dejar planteado, y puede ser un poco de provocación, que hay mucho que hacer en mejorar la marcha del Poder Legislativo, del Poder Judicial, y que entre más leyes, más impunidad hay, y que todo ese tipo de cosas deben atenderse probablemente dentro de los mismos poderes, y que se vuelven cada vez más rechazo, hartazgo de la sociedad civil. También creo que en este gran cambio civilizatorio que se está dando, que ya se dio y que está empezando y que va a tener como dicen aquí, un largo kilometraje por recorrer, y a pesar de que va muy acelerado, es muy importante que esos cambios se hagan cuanto antes y que se puedan ir resolviendo antes que el mismo cambio provoque crisis muy intensas como las que estamos viviendo. En el cambio anterior de sociedad agrícola industrial, que fue muy doloroso, pues pareciera que este puede ser tanto más doloroso que el otro, porque todavía tenemos vestigios de la sociedad agrícola, de la sociedad industrial en nuestros países, y con este cambio tecnológico, esta sociedad del conocimiento y de servicios, se agudiza todo ello. Si recordamos lo que pasó, el cambio de la sociedad agrícola a la industrial, cómo fue traumática en muchos países, que hubo grandes revoluciones, guerras civiles como la guerra de Estados Unidos, la Revolución Rusa, la mexicana, muchas otras, guerras mundiales, y un cambio muy, muy doloroso con experimentos políticos y sociales como fueron los fascismos, los nacionalismos, el comunismo. Todos son experimentos sociales que eran propios de sociedades agrícolas. Muchos de ellos no consideraron que en la modernidad, en la industrial moderna y posmoderna y en la tecnológica, es fundamental la libertad, es fundamental la diversidad, la pluralidad. Ya lo señaló el rector, que dice que sin libertad no hay igualdad, entre otras cosas. Yo creo que es fundamental la libertad, que es la que genera la innovación, es inherente, es un paradigma de esta nueva civilización y no podemos prescindir de ella. Bueno, pues eso un poco para hacer ver que la definición de democracia eficiente tiene mucho que dejar mundialmente y hay mucho que hacer ahí. Pero por otro lado, en la parte ejecutiva, creo que están muy claros los paradigmas de la nueva civilización, están claros los rezagos que tienen nuestros países, cada una diferentes, y están claros los desafíos de la nueva civilización. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que tener claros todos estos paradigmas, no solamente los funcionarios públicos, no solamente el Ejecutivo, sino la sociedad misma, para saber hacia dónde vamos a llegar, cuál es nuestra visión de largo plazo, para tener una visión de largo plazo, y con una visión de largo plazo poder tener un rumbo definido y tomar en el corto plazo las acciones para ir alcanzando aquellas metas intermedias de esos grandes objetivos. La parte positiva de esta nueva civilización es que sus paradigmas son 180 grados opuestos a la sociedad agrícola. La sociedad agrícola había esclavitud, ahora hay derechos humanos, había ignorancia, ahora la educación es básica, no había cuidado del medio ambiente, la insalubridad era enorme, ahora todos estos son completamente diferentes. Y aquí lo interesante es que conforme la sociedad agrícola se sustentaba en la explotación del hombre a través de esclavitud, inmovilidad social, servidumbre,
etcétera, guerras de conquista, saqueo, etcétera. La moderna, esta nueva civilización, se sustenta en que haya formación de capital humano, gente capacitada y en el bienestar de todos los demás. Es lo que hace que esta economía en esta nueva civilización crezca, que haya gente educada. Ya no es un asunto de esfuerzo físico, ya no es importante la fuerza física, eso lo hacen las máquinas, los equipos. Ahora se necesitan personas que sepan manejar esas máquinas. Felipe dice que antes, como en tiempos modernos, el hombre era parte de la máquina. ¿Recuerdan en la visión del trabajo de Taylor o en la de Charlie Chaplin, que está atornillando la máquina? Está formando parte de la maquinaria, de la línea de producción. Ahora dice, es un pastor de máquinas, un pastor de computadoras. Está a través del monitor checando que las máquinas funcionen solas y que lo estén haciendo bien, etcétera, etcétera. Bueno, entonces comentaba que los paradigmas son totalmente opuestos, son conocidos, desgraciadamente no son conocidos por todos, incluyendo a los gobiernos. Creo que sería muy importante que los gobiernos estén conscientes de ellos. Nada más como refiriéndome a algunos, es democracia, libertad, diversidad, pluralidad, capital humano, niveles de educación y salud enormes, globalización. La globalización es simplemente un paradigma, no es el creador de esto, es consecuencia de esto. Así como en el pasado, en el Mediterráneo, fue consecuencia de la navegación y de que esa navegación globalizara el Mediterráneo, principalmente por los fenicios hace 3000 años, ahora como parte de esta nueva globalización en que cambiamos de la velocidad del caballo y de la vela a la velocidad del sonido y de la luz, entonces se ha integrado de una manera mucho más acelerada el mundo, la famosa aldea global, en que somos más locales y más globales todos. Se vuelve importante la globalización, pero también con la globalización es muy importante la innovación, es fundamental la tecnología, que es la que ha provocado el progreso de la humanidad desde empecemos cuando menos después de la glaciación, de hace 10,000 años para acá ha sido fundamental la tecnología para todos los avances. Claro, ha habido algunos avances tan importantes que han transformado, han creado revoluciones en la sociedad, como fue el motor y la electricidad, y ahora la electrónica y todo lo que esto ha provocado. Entonces, decía de la innovación, de la productividad, de la competencia, y en general la consecuencia última es el bienestar de la sociedad, que es lo que hace que sustente. Mencionaba también el rector de las 15 horas a la semana. En realidad no se trabajan 40, no ha disminuido tanto, porque la verdad creo que trabajan como 30, en Francia 30, en Estados Unidos dicen que de 5 a 8 son 40, menos el lunch y menos el coffee break y menos todo eso, da como 30 y 32, 33, quién sabe cuánto, ¿no? Ahí es donde hay que plantear que en lugar de que la gente, porque es uno de los problemas nuevos que decía de los paradigmas, ahora los problemas, uno de los problemas nuevos es el desempleo, y principalmente de los jóvenes. Ese desempleo habrá que hacer ajustes. En lugar de que todos trabajemos 15 horas o 30 horas a la semana, que trabajemos 32, 33 horas, que es lo que propongo, 3 días para abrir campo a otro grupo de personas a que trabaje los otros 3 días. Esos 4 días además nos darían calidad de vida, nos podría permitir capacitarnos. A los que quisieran trabajar mucho, que tener 2 trabajos, y a los que no, se van a crear muchas actividades por esos 4 días disponibles. Pero la idea es que se trabajen 4 días, 3 días, más horas y más años. Retirarse hoy, que me dicen que en España se retiran a los 62, hace insostenible la política de jubilaciones y de retiros que está vigente. Yo creo que hay que trabajar menos días, 33 horas probablemente, y hasta los 75 años. Retirarse, bueno, aquí en la mesa creo que pasamos de eso, entonces eso nos ayuda a pensar que todavía estamos vigentes, porque ya no es una sociedad de trabajo físico, es una sociedad de conocimiento, de experiencia, y yo creo que ese conocimiento y esa experiencia
se vuelve todavía más fuerte después de los 60 años en los que hoy se retiran y se jubilan. Sin duda hay que prolongar esa etapa. Decía el problema del empleo, el problema de la salud es muy grave. Otro problema fundamental, que de ahí derivan muchos otros, es que la política de bienestar que viene después de la Segunda Guerra, si nos podemos observar, después de la Segunda Guerra hubo un gran crecimiento, vamos a hablar de Europa, del Producto Interno Bruto, creció muchas veces el Producto Interno Bruto y creció muchas veces la recaudación fiscal. Hay países como Francia, creo que anda en el 55% del Producto Interno, y aparte de ese 55 tiene un 8 de déficit y tiene una deuda enorme, aún pagando tasas de interés negativas prácticamente. Tiene una situación de quiebra financiera porque no tiene los recursos para hacer frente a los compromisos que ha contraído de salud universal, de jubilación, de retiros tempranos a los 60 años, los cambió Hollander algunos el presidente cuando llegó. Entonces, ese tipo de situación que es muy dramática, porque entre más recaudaban dentro de esa insaciabilidad fiscal, entre más recaudaba, más compromisos contraía, más bajaban los años de jubilación, las horas de salud universal. Recuerden que España le daba salud al turista, al que venía de paseo. Entonces había un turismo que solo venía aquí a que le pagara el Estado la enfermedad o la operación o la prótesis o cualquier cosa que tuviera. Entonces son excesos a los que se han llegado que son insostenibles y hay que corregirlos porque ya no hay más espacio fiscal. Y por otro lado, es distinto usar la política fiscal como un instrumento de desarrollo, de crecimiento, de inversión, que como simplemente un instrumento de recaudación para sostener gasto corriente. Entonces, ese ha sido uno de los problemas que está atravesando Europa de manera especial y que tendrá que resolver. Y cuando vemos, ahí es donde digo que debe haber más sociedad civil, menos gobierno, pero también en la inversión pública, en las empresas del Estado. Va a sonar chocante, pero cuando un gobierno tiene empresas del Estado, tiene que tener administradores profesionales, no los puede cambiar cada 4 años, 5 años, 8 años, tiene que tener fines de beneficio, ser rentables, etcétera, etcétera. Y tiene que invertir para mantenerse vigente. Señalaba el presidente Sanguinetti cómo algunas empresas de tecnología han tenido crisis, señaló el caso de Nokia, pero la gran empresa de tecnología que fue los laboratorios de Label, de ATT, que se llamó después Lucent, y Alcatel, han tenido que juntarse y aún juntas no han podido competir con Huawei y con algunas otras empresas nuevas y están surgiendo grandes empresas todo el tiempo porque no se invierte y no se investiga suficiente. Entonces, ese es un problema grave para el Estado, el tener empresas que tienen que hacer grandes inversiones en ello. Pero cuando el Estado no es, el gobierno o el Estado no es socio o dueño de una empresa y es una empresa privada, recibe un porcentaje de lo que vende, un gran porcentaje de lo que gana, un porcentaje de lo que ganan sus empleados, un porcentaje de la importación de maquinaria, de la exportación, etcétera, 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 sin riesgos. Entonces yo creo que hay que tomar en cuenta ese factor para como uno posible de mayor eficacia y crecimiento y desarrollo en los países. Lo estamos viendo, por ejemplo, ahorita en México, que se abrió el sector energético después de 70 y tantos años. Han entrado a los concursos. El concurso lo gana el campo a explotar aquel que ofrece mayor participación al Estado. Y uno de los que ganó recientemente ofreció 83% de la utilidad, que por cierto tiene controles para que no sea excesiva y no incluye el costo financiero en los costos totales, ofrece el 82% creo de la utilidad más el 7% del ingreso. No cabe duda
que se va a ahorrar la inversión, lo va a manejar el privado, el riesgo del privado, y recibe el 82% del ingreso, de la utilidad antes de intereses, más el 7% del ingreso. Quiero decir que hay modelos de participación que pueden ser muy atractivos, creo que esos lo están siendo, y bueno, solamente lo digo para ese efecto. Por otro lado, las ciudades se han vuelto obsoletas, no sé cómo ando, ya me atrasé, ya ando mal, ya estoy mal de tiempo. Bueno, creo que estoy mal de tiempo, entonces solamente mencionar la ciudad, la educación, que es fundamental, hay que usar tecnología, si no, no funciona, hay que cambiar toda la educación, la salud, hay que, con genómica y con otro tipo de nanotecnología, va a ser grandes avances. Las ciudades ya son obsoletas, las grandes ciudades, porque eran ciudades diseñadas para industrias, para sociedades industriales. Mencionó el rector que la gente vive a una hora, hora y media muchas veces de donde trabaja, entonces no solamente pierde ese tiempo de ida y de vuelta, sino el costo de la transportación. Entonces deteriora mucho su ingreso, sobre todo en nuestros países. Hay que rehacer barrios integrados en donde la gente viva, trabaje, estudie, se cure, se divierta, se entretenga y sus hijos hagan deporte, etcétera, etcétera. Bueno, estos son las partes de los retos y rezagos que conocemos y que yo creo que son los que se deben atacar, como decía yo, con una visión y con un rumbo. Muchas gracias.